En febrero de 1945, en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Manila se convirtió en el escenario de una de las peores masacres del conflicto. Durante aproximadamente 4 semanas, las fuerzas japonesas, atrapadas dentro de la ciudad, asesinaron brutalmente a decenas de miles de civiles, mientras las tropas estadounidenses y filipinas luchaban por recuperar la capital. En el video de hoy, veremos la inquietante historia de la masacre de Manila. Quizás sea útil comenzar con la invasión de Filipinas por parte del Imperio japonés en diciembre de 1941. Filipinas era una colonia estadounidense, un lugar vital para la flota del Pacífico de Estados Unidos. Para los japoneses, una potencia rival tan cerca de su esfera de influencia y conquista, en constante expansión, no podía ser tolerada. Y cuando los embargos estadounidenses empezaron a cortar recursos vitales, como el acero y el petróleo, la atención japonesa se dirigió al sur, hacia el país rico en petróleo de Indonesia, conocido en ese entonces como las Indias Orientales Holandesas. Pero para poder tomar el territorio, los estadounidenses en Filipinas tendrían que ser derrotados. A principios de 1942, las fuerzas estadounidenses y filipinas habían sido derrotadas. Los japoneses superaron y capturaron a gran parte del ejército estadounidense, apoderándose de las islas y de la ciudad de Manila. Durante casi 3 años, los civiles vivieron bajo escasez, trabajos forzados, arrestos, tortura y violencia arbitraria. Había algunos grupos de resistencia que operaban en secreto, proporcionando información vital a los estadounidenses, con la esperanza de que algún día pudieran recuperar las islas, y ese día llegó pronto. El 9 de enero de 1945, las fuerzas estadounidenses desembarcaron y se dirigieron a recuperar Manila. El general japonés Tomoyuki Yamashita, comandante de las fuerzas japonesas en Filipinas, supuestamente consideró que Manila era indefendible. No tenía esperanzas de recibir suministros ni refuerzos. Quería retirar a su ejército principal hacia el norte, a las regiones montañosas, donde podrían atrincherarse y librar una resistencia prolongada. Frente a la invasión estadounidense y los planes de tomar Manila, Yamashita no declaró Manila como ciudad abierta. Una ciudad abierta es una ciudad que no está defendida por fuerzas militares, por lo que no será atacada y los civiles serán salvados. Esto habría significado que los japoneses no tendrían planes de defender la ciudad y permitirían que los civiles escaparan del derramamiento de sangre. El general MacArthur había declarado Manila una ciudad abierta cuando los japoneses invadieron y capturaron Filipinas por primera vez, algo que Yamashita se negó a hacer. Pero quien se negó a esta orden de retirarse a las montañas fue el contraalmirante Sanji Iwabuchi. En cambio, les ordenó a sus hombres defender la ciudad de Manila a toda costa. Contaba con alrededor de 10.000 tropas navales japonesas, incluyendo a los brutales infantes de marina imperiales, diversos marineros y soldados del ejército imperial. Iwabuchi rechazó la retirada y declaró que preferirían morir antes que rendirse. Concentró la mayor parte de sus fuerzas en Manila, dentro de las zonas más antiguas de la ciudad. Era una ciudad densamente poblada, amurallada, con puntos fortificados, calles barricadas y nidos de ametralladoras ya instalados. Todo esto en una ciudad con cientos de miles de civiles aún atrapados dentro. Los estadounidenses habían lanzado panfletos en Manila advirtiendo a los civiles que huyeran, pero esto era más fácil decirlo que hacerlo. Aquellos que intentaron huir se encontraron atrapados entre las dos fuerzas en combate. O eran baleados o destrozados por proyectiles de artillería. Además, los japoneses impedían activamente que los civiles huyeran. Buscaban usar a los civiles como escudos humanos, obligándolos a permanecer en puntos fortificados, improvisados, para dificultar aún más el avance de los estadounidenses. Cuando las tropas estadounidenses entraron al norte de Manila a principios de febrero de 1945, muchos civiles creyeron que por fin había llegado la liberación. Algunos saludaban desde las ventanas, otros se escondían en los portales esperando que la batalla pasara. Pero los defensores japoneses comenzaron las masacres casi de inmediato en las áreas que controlaban. La justificación para estas masacres
era que los guerrilleros filipinos habían jugado un papel vital en la preparación de la invasión estadounidense al país. Con este fin, los japoneses veían a cada hombre, mujer y niño como un guerrillero, sin importar si realmente lo eran o no. Esto les dio a los soldados japoneses libertad total para actuar, desatando su ira sobre la gente de Manila. Como sucede con demasiada frecuencia, los abusos sexuales graves fueron algo común durante la masacre de Manila. Un hotel llamado Bayview se convertiría en una casa del horror, donde mujeres y niñas serían llevadas y sometidas a abusos sexuales graves y repetidos. Hasta 400 mujeres y niñas, algunas de tan solo 12 años, fueron llevadas al hotel, donde los oficiales japoneses seleccionaron a las 25 que consideraban más atractivas. Estos ataques a menudo terminaban con el brutal asesinato de la víctima, muchas veces con la profanación del cuerpo de la víctima. Los soldados les quitaban los senos y los pezones a las mujeres o niñas. Para aquellas mujeres rechazadas por los oficiales, les esperaba el mismo destino en las calles fuera del hotel. Algunas incluso fueron rociadas con gasolina y prendidas fuego. Quemar vivos a civiles era una forma común de ejecución. Las familias que se escondían en sus casas quedaban encerradas desde afuera, pero las tropas japonesas luego vertían gasolina por la ventana, la prendían fuego y disparaban a quienes intentaban escapar. Incluso los civiles alemanes no se salvaron de los soldados japoneses, que se suponía eran sus aliados. Muchos civiles alemanes estaban refugiados en lo que se llamaba el Club Alemán, una casa club propiedad de una pareja alemana. Estaba dando refugio a civiles alemanes, españoles y filipinos en un búnker bajo el edificio. Los infantes de marina japoneses pronto se enteraron y rodearon el edificio, listos para atacar. Cuando el dueño del club salió a explicar la situación, fue apuñalado con bayoneta, aún sosteniendo su pasaporte alemán. Según los sobrevivientes, los soldados empezaron a bayonetear a los bebés y a arrastrar a las mujeres para abusar de ellas. Aquellos que intentaron escapar o resistirse fueron masacrados. Les arrancaron partes del cuerpo y profanaron sus cadáveres. Un hombre que intentó escapar con su hijo pequeño fue detenido. Le arrebataron a su hijo y lo empalaron en una estaca de bambú. Luego ataron al padre a un poste. Los soldados le cortaron los genitales y se los metieron en la boca. Al ver lo que estaba sucediendo, algunos de los civiles permanecieron en el búnker, incluso cuando el edificio de arriba fue incendiado y el humo llenó la habitación. Algunos civiles intentaron esconderse en hospitales y edificios de la Cruz Roja, creyendo erróneamente que estos lugares serían respetados por los soldados japoneses. En cambio, estos lugares se convirtieron en sitios de masacres. Las tropas japonesas entraban a las salas y disparaban o apuñalaban con bayonetas a los pacientes mientras yacían en sus camas. Las enfermeras que intentaban intervenir eran golpeadas, agredidas o asesinadas. Se lanzaban granadas en los quirófanos llenos de civiles heridos. El fuerte Santiago, la antigua fortaleza española dentro de las murallas de Manila, se convirtió en uno de los principales escenarios de las masacres. Miles de hombres fueron llevados, creyendo que estaban siendo detenidos para ser interrogados. En cambio, fueron apretujados en celdas y ametrallados. En los patios, los prisioneros eran alineados contra las paredes y fusilados. Las habitaciones se convirtieron en crematorios, se vertía gasolina en cuartos atestados y se les prendía fuego. Hasta 4.000 personas fueron asesinadas en el fuerte en unos pocos días brutales de ejecuciones. Los estadounidenses que atacaban se enfrentaron a un difícil dilema. La negativa de las fuerzas japonesas a rendirse fue algo que se aprendió a la fuerza en la campaña del Pacífico, y los riesgos que enfrentaban los civiles filipinos, atrapados, significaban que no había respuestas fáciles. Finalmente, se decidió que la mejor manera de salvar la mayor cantidad de vidas posible era ganar la batalla lo más rápido posible. Esto llevó al despliegue de artillería pesada para derribar los muros, junto con el uso de lanzallamas y fósforo blanco para desalojar a los defensores japoneses a base de fuego. Desde el aire, los bombarderos lanzaron municiones de alto explosivo. Para la ciudad de Manila,
que era en su mayoría de madera, esto resultó ser devastador. Manila alguna vez fue conocida como la Perla de Oriente, y después de esto quedó completamente arrasada. La búsqueda de los muertos fue una tarea titánica. Miles de cuerpos necesitaban ser recuperados de sótanos, casas quemadas y escombros. Muchos de los cadáveres solo podían ser identificados por joyas, ropa, restos o simplemente por el lugar donde fueron asesinados, como la casa familiar. Muchos de los muertos tuvieron que ser enterrados en fosas comunes, ya que la descomposición ya era muy avanzada en el calor tropical. Sin embargo, existe cierto debate sobre la responsabilidad por las elevadas bajas civiles en la destrucción de Manila. Hay algunas críticas a las tácticas estadounidenses y a la dependencia de la artillería, los tanques y el asalto directo en una ciudad densamente poblada, en lugar de optar por un cerco más lento. Algunas estimaciones afirman que el bombardeo estadounidense pudo haber causado una parte sustancial de las muertes civiles, hasta un 40%. Los estadounidenses optaron por la rapidez, temiendo la pérdida de vidas estadounidenses y filipinas en un asedio prolongado, pero a costa de exponer a los civiles a proyectiles de artillería, fósforo blanco y lanzallamas. Pero no debe olvidarse que las fuerzas japonesas usaron deliberadamente a los civiles como escudos humanos, se atrincheraron cerca de ellos y llevaron a cabo masacres sistemáticas independientemente del bombardeo estadounidense. Gran parte de las muertes ocurrieron por ejecuciones, incendios provocados y bayonetazos, más que por la artillería. La mayoría de los defensores japoneses murieron durante la batalla. De los aproximadamente 17,000 soldados japoneses en Manila, solo unos pocos cientos sobrevivieron. El resto murió en combate o se quitó la vida por su propia mano. Los atacantes estadounidenses y filipinos sufrieron alrededor de 6,000 bajas, incluyendo aproximadamente 1,000 muertes. Fueron los civiles de Manila quienes recibieron la peor parte y sufrieron la mayor cantidad de pérdidas. Al menos 100,000 civiles fueron asesinados, aunque esta cifra está en el extremo inferior de las estimaciones. Entre el bombardeo estadounidense y las masacres deliberadas por parte de los japoneses, la gente y la ciudad de Manila quedaron prácticamente destruidas. En febrero de 1945, la capital dejó de estar bajo control japonés, y para el 26 de febrero de 1945, las tropas estadounidenses habían irrumpido en los últimos sectores defensivos japoneses. Con la derrota inevitable, se dice que Iwabuchi se quitó la vida en lugar de ser capturado por los estadounidenses. La responsabilidad principal recae en las fuerzas navales japonesas bajo el control de Iwabuchi, quien ordenó a sus hombres mantener la ciudad hasta el final y supervisó la masacre de civiles. Pero después de su muerte, los estadounidenses consideraron al general Yamashita como el responsable de lo que sucedió en Manila y fue arrestado por los estadounidenses. Yamashita, como comandante general de las fuerzas japonesas en Filipinas, fue llevado ante un tribunal militar para responder por los crímenes de guerra perpetrados por sus hombres o por sus órdenes. Esto incluía no solo lo que sucedió en Manila, sino también las masacres de prisioneros de guerra aliados y la masacre de civiles por toda Filipinas. Él trató de defenderse, afirmando que un general no podía ser responsable de los crímenes de los hombres bajo su mando si no tenía conocimiento de ellos, y que las acciones de la Armada Imperial estaban fuera de su control. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Su ejecución se llevó a cabo el 23 de febrero de 1946 en un campo de prisioneros no muy lejos de Manila. A pesar de su magnitud, la masacre de Manila es menos recordada, pero en Filipinas sigue siendo uno de los traumas más importantes del siglo XX.